En nuestra televisión nacional no podemos hablar de muchos productos realmente buenos, son más bien muy selectos. En su momento incluso dediqué una serie entera tomándome mi tiempo a desmenuzar lo que pudo ser una de las mejores series de nuestras pantallas, pero que terminó sucumbiendo y convirtiéndose en la basura que es y seguirá siendo mientras exista. Aún así, de ahí salió algo importante para América Televisión. Para 2016 y para bien, Al Fondo y Sitio llegaba a su final. Ya era una serie insostenible como historia, actores que se iban, tramas que se repetían, círculos viciosos y varios problemas que ya hemos revisado en su momento, pero tratándose del medio en el que estaba, dicho espacio no podía quedar vacío, y cuando algo acaba, otra cosa tiene que ocupar su lugar. Es en ese contexto que Gillo Aranda saca una muy buena carta, dejar de lado, al menos por un tiempo, la época contemporánea de inicios de los 2000 y llevar la historia a los años 70. De vuelta al barrio se sitúa en una etapa muy particular en esta historia, y ahí está, creo yo, lo más importante de Vuelta al Barrio. Todo lo demás es muy familiar, y en muchos sentidos sería otra serie más. Pero tenía un punto diferenciador, algo tan único y especial, que terminó siendo cambiado en una pésima toma de decisiones en un contexto complicado, y que acabó haciendo que el show termine dando una despedida algo amarga. ¿En esta casa vamos a vivir? Pichón Bravo es el centro de toda la serie, un padre viudo que funciona como el verdadero protagonista del relato. En el pasado y aún en el presente, está enamorado de Malén Ugarte, una relación que, si bien se dio en la juventud, al final ella terminó plantándolo en el altar, y cada quien siguió con su vida. Años después, las circunstancias los vuelven a cruzar, y esa segunda oportunidad es en esencia el planteo de toda la serie. La primera temporada se sitúa en 1977 y arranca con Pichón haciendo su vida en el barrio de San José, tratando de adaptarse nuevamente a la rutina ahora como viudo, hasta que Malena reaparece y ambos comienzan a atravesar una serie de conflictos bastante reconocibles para la televisión peruana antes de volver a estar juntos. A su vez, el barrio entero está poblado de dinámicas nuevas y personajes secundarios que en sí son los que dan vida al día a día de la serie. Es por esto que la mayoría de estas series terminan demorando todo un año en darse, y es por la gran cantidad de tramas secundarias y lo lentamente que vamos avanzando por semana a semana. ¿Quieres que te llevemos a la universidad? No, papá, me voy en micro como cualquier mujer independiente. ¿Necesitas plata? Sí, papá. Yo también, pero igual. Demoraría bastante hablando de todos los secundarios que hay en esta serie, pero por ahora vamos a reducirnos a las familias principales, y dentro de las familias principales también a los principales protagonistas de estas familias. Están los Bravo, que es la familia de Pichón, con Don Benigno a la cabeza, que dentro del Truman verso podría ser un pariente lejano de Peter o como mínimo una versión muy parecida, nada más. También están las gemelas Estela y Sara, Sofía Bravo y por supuesto Pedrito, el meme man. ¡Laquito, levantarse! No, papá, un ratito más. Después de Felipe Sandoval y Oliverio, Pedrito es mi personaje favorito de toda la serie. Es como una mezcla de Pollo Gordo con Joel y Nicolás, pero en versión niño. Y es lo que de siempre debió ser Jaimito si hubiera sido un personaje verdaderamente aprovechado. Y de verdad, lo siento, solo lo hice para ayudarla. El año pasado jaló en matemáticas y quería ayudarla. Toti no jaló matemáticas. De hecho, obtuvo la mayor nota de la clase. ¿Cómo que no jaló? En fin, es un personaje al que le quiero mucho, aunque la serie no lo suele tratar muy bien, que digamos. No hay nada ni nadie que pueda malograr este momento. En fin, hay más familia alrededor, pero esos son los nombres clave. Del otro lado están los Ugarte, empezando por Malena y sus 4 hijos. De todos ellos, el caso que realmente es curioso es Julio, un personaje que cambió tanto de actor que por momentos parecía uno nuevo por temporada. Primero fue Emilio Noguerol, luego Mario Cortijo durante 2 temporadas y finalmente Vasco Rodríguez. Incluso hubo un capítulo dedicado a hacer la joda de los Spider-Man. A ese conjunto se suma Oliverio, uno de los grandes aciertos de la serie, con el cual de hecho desarrollan el tema de la migración a Capital, pero también se construye alguno de los momentos más tiernos de la serie. Taitayay, ¿cómo te vas a ir? ¿Qué vas a hacer en Lima? Y por supuesto, Luis Felipe Sandoval, el villano de turno, empresario corrupto, clasista y profundamente detestable, pero inevitablemente carismático gracias a Diego Berti. Pero tampoco es para que se pongan pedigüeños y me parasiten como rémoras pegadas a mi...
¡Éxito! Nuevamente repito, solo estoy tratando los personajes más importantes y que de una u otra forma voy a tener que hablar, porque al igual que muchas otras series del tipo, esta serie contiene una gran cantidad de secundarios, lo cual de hecho implica también una enorme cantidad de relleno. Pero yendo hacia lo principal de todo, lo importante sería que Pichón enviudó, se reencontró con Malena y tras darse una nueva oportunidad finalmente se van a casar. Mientras tanto, Pedrito es friendzoneado tantas veces por Lily que duele físicamente verlo intentar. A lo largo de la serie Luis Felipe hizo un montón de cosas, pero su plan principal ha sido estafar a Oliverio, huir con la plata y dejar a Pichón comerse las culpas. Así que nuestro final de temporada es Pichón yendo a Cana, en traje de bodas y encima con José José de fondo. ¿Por qué José José? Porque así es más cine. En la segunda temporada vamos al año 1978. Pichón sale de prisión, pero luego de un accidente aéreo del que se salvó de milagro, Luis Felipe también vuelve al barrio. Cualquiera diría que no demoraría mucho en lincharlo públicamente y mandarlo a prisión, especialmente Pichón diríamos, pero un par de reacciones muy moderadas después, vuelve como si nada y encima quiere estar con Cristina, que es la hermana de Pichón. El sujeto al que inculpó de un crimen que él mismo cometió y es más, se acaban casando. Mira qué cosas. En paralelo aparece una subtrama sobre una presunta hermana perdida de Malena y al inicio todo apunta a que podría ser Fanny, pero esa posibilidad se descarta por la confirmación de la propia familia. El misterio se resuelve al final de la temporada con la aparición del Virugarte, quien no solo resulta ser la hermana en cuestión, sino que además es una tremenda ironía considerando la conexión entre el fondo y sitio y esta serie. ¿Que quién soy? ¿A que no adivinas? Otras cosas aparte, serían que Felicitas fue secuestrada por un sujeto obsesionado con ella llamado Disney, como no ser malvado con ese nombre, y es rescatada por Oliverio vestido de novia. Luego de una buena cantidad de drama adolescente, una buena cantidad, Pedrito se levanta de la banca por fin, y sale de la friendzone logrando estar con Lily. Este es el momento más feliz de mi vida. Sin embargo, es Pedrito. No esperen demasiado que esto vaya a durar. Por otro lado, en la noche de bodas de Cristina y Felipe, Mercedes, que es expareja de nuestro villano, llega y dispara contra ellos, pero como spoiler de lo que seguirá, solo era para pegarles un susto. Solo fue una pataleta suya. ¡Nos ha disparado! Que abandone nuestras vidas de una vez por todas. Y sí, lo sé, me estoy pasando por alto muchas tramas secundarias, Coco, Pepa, Dante, las gemelas, todo el mundo. En fin, es una serie de América, el relleno es su esencia. Pero para fines de retrospectiva puedo pasarlo por alto. Lo que sí no voy a pasar por alto es esta escena porque me la voy a guardar por si alguna vez nos animamos a hacer un especial de musicales. ¿Qué pasa hoy? ¡Es brillantina! Ya llegando a 1979, ahora estaríamos en la tercera temporada y empiezan a pasar muchas cosas. Lo primero de todo es que lo de Elvira se resuelve relativamente rápido porque lo verdaderamente disruptivo es que Pichón y Malena se acaban separando. Cosa que nos lleva de vuelta a Lily. La mamá de Lily es profesora, Anita. Y ahora es el interés romántico de Pichón y acaban llevando la cosa para, casarse. Lo que digamos no deja las cosas sencillas ahora que Pedrito recién había logrado salir de la banca, pero casi al tiempo que Lily y él pasan de ser pareja a ser familia, también terminan su relación, así que vuelve a la banca una vez más. Pero levantándose para intentarlo de nuevo, cosa que no duró mucho porque ahora Lily está con Percy, el repitente del salón. Me siento un tonto en realidad. Pero bueno, es Pedrito, él estará bien. A él solo le faltó estar con Malena en la serie, así que déjenlo tranquilo. Pero a propósito de ello, no les había hablado propiamente de Oliverio y de Felicitas. Oliverio llega a Lima a hacer fortuna y poder darle todo lo necesario a su familia, pero también se enamora perdidamente de Felicitas, y en cierto punto de la serie se proponen casarse. Pero antes de todo eso, ella descubre tener una enfermedad terminal, así que decide plantarlo en el altar para no dejar que sufra. Más adelante en la serie Oliverio iría a buscarla, pero vuelve bastante decaído. Pero en cierto modo, Oliverio no volvió sin ella. ¿Y Felicitas?
Pero mate, Felicitas vuelve después, hubo una videollamada y todo, al final de la cuarta temporada. A nadie le importa la cuarta temporada. Pero, aparte de eso, hay una cosa que decir, y es que la pérdida de Felicitas es algo que afectó incluso al público, al punto que la llegaron a extrañar bastante, y eso le da fuerza a momentos tan bien hechos como este. Solo queda un dolor que no puedo explicar. Esto, viejo, esto es evidencia de que Eri Kelera puede hacer algo más interesante que esta cosa. Pero bueno, en fin, ya deja de interrumpirme, vamos a terminar con la tercera temporada. Hacia el final de temporada, 3 personajes que hasta el momento no había tocado mucho se acaban robando uno de los mejores momentos de Vuelta al Barrio y de la televisión peruana reciente: Benigno, Consuelo y God Amanda. A lo largo de la serie se nos empiezan a dar detalles de la historia que tuvieron los tres, y en sí consiste en que en un principio Benigno estuvo con Amanda, pero terminó dejándola para estar con Consuelo. Obviamente esto llevaría a rencores, pero es que en sí han sido muy cercanos, tal vez demasiado. En primer lugar está Patty, quien en vida fue la esposa de Pichón y la madre de sus hijos, y es hija de Amanda. Y en un segundo, pero no menos importante lugar, está Pancho, el nini, el bebito, el consentido de Amanda, y precisamente es hijo de una aventura con Benigno. Así que, por todo lado, este triángulo amoroso en realidad no se había resuelto por muchos años, y quien mantuvo ese rencor para toda su vida sería precisamente Amanda. Y toda esta construcción de conflicto nos lleva a esta gran escena. Hola, papá. Al día que Benigno y Consuelo celebran sus bodas de oro, Amanda encuentra su posibilidad y contrata a un tal Rodolfo Rojas para arruinar la celebración, haciéndolo pasar por un hijo perdido de Benigno. Al parecido era tan grande que el golpe emocional acaba mandando a Consuelo al hospital. Al final todo se aclara, incluso con la aparición del propio Rodolfo para desmentirlo, pero el daño ya estaba hecho. Y es ahí donde la serie da uno de los giros más interesantes de todos. Te quiero hacer una pregunta. Dígame, madame. ¿Rodolfo Rojas volvió a caer en ese tipo de trabajos de dudosa reputación? Rodolfo Rojas ya murió para convertirse en Peter MacKay, su fiel servidor. Y un hombre a carta cabal. De Vuelta al Barrio queda establecida como una precuela o por lo menos una serie conectada con Al Fondo y Sitio. Una historia que, si bien fue contada a través de Pichón, es en realidad narrada por Peter, que aprovecha el tráfico para contarle a la Madame un poco sobre su origen y su barrio y esa clase de pecados que Peter hizo en su juventud. No me haga que le cuente mis pecados pasados. La temporada cuenta con 2 finales. En el oficial, Malena intenta volver con Pichón, pero él decide cerrar definitivamente esa historia, quedándose, bueno, con Anita. Mientras tanto, Pedrito conoce a una nueva chica para dejar al menos un rato de pensar en Lily y otros detalles que más bien, bueno, no son tan centrales o simplemente pues no los he tocado tanto. Digamos que eso es lo principal. El final alternativo no cambia esas cosas, sino que agrega que la Madame pida más detalles de lo que pasó con todos los personajes que Peter ha contado, pero él promete continuar la historia el año siguiente, lo cual da puente directo a una nueva temporada de Al Fondo y Sitio. Oh, qué alegría. Yupi. En fin, ahora tocaría hablar de la cuarta temporada, pero hagamos un ejercicio rápido, niños. Juguemos una rápida, divertida y muy interactiva sucesión numérica. 1977, 1978, 1979. ¿Qué sigue? Exacto, niños. Los duros 1980. Pero entramos en un problema. Los 80 son todo lo contrario de divertido. Claro, los 70 tampoco eran un campo de rosas, pero digamos que podían ponerlo un poquito más friendly. De hecho, eso es lo que hicieron. Pero ahora pasar a los 80, ni siquiera pasar a los 90 siquiera podría ser recomendable. Así que, ¿qué podríamos hacer? ¿Quizás detenernos? No, detenernos no. Tengo una mejor idea. 1979, 2020. Listo. No, nada de listo, nos vemos en Vacacional, porque toda la cuarta temporada de Vuelta al Barrio es un error. Lo único que aceptaré defender es a Fideíto, porque Fideíto merece protección. Lamento mucho, pero este local respeta la ley. Y tal vez, solo tal vez, la escena del derrumbe. Pero solo y solo por la escena de Pedrito. Y por supuesto, la experiencia casi surrealista de ver referencias a Kimetsu no Yaiba en televisión peruana. Algo que con el debido respeto de esta distinguida mesa no pensé ver jamás en mi puta vida. Pero ni siquiera eso alcanza a reparar lo irreparable. Pasamos directo a lo importante, porque la temporada 4 la vamos a tocar
durante lo que voy a tratar después. En general, a nivel escrito y creativo, el Perú no suele mirar hacia su pasado próximo. Abundan las obras que rinden homenaje a héroes y a nuestros orígenes, relatos que procesan y dan catarsis de las heridas que nos dejaron los años 80 como sociedad, o aproximaciones al Perú plenamente contemporáneo, donde somos una comedia negra. Sin embargo, esa etapa intermedia casi nunca se explora. Nadie se había atrevido a volver a aquellos años que durante un tiempo fueron el presente de nuestros abuelos y padres. Una época que nosotros mismos tendemos a idealizar a través de sus recuerdos. Una vida que parecía más simple, aunque en realidad también tenía sus límites. Pedrito, Lili y el resto de jóvenes no ofrecían nada especialmente nuevo dentro del drama juvenil, pero su contexto juega claramente a su favor y les otorga un peso circunstancial que les hace diferentes a otras historias similares. Oliverio, en cambio, se consolida como uno de los grandes aciertos de la serie, y como una prueba de que Eric Helera podía ofrecer registros mucho más complejos que el alivio cómico escatológico que es, y siempre será Joel González. El personaje de Oliverio funciona desde la comedia suave, pero también desde lo emotivo, sobre todo al representar al hombre de campo que emigra a la ciudad en busca de un futuro mejor, mientras se enfrenta prejuicios que, incluso a día de hoy, no han desaparecido del todo. A nivel de iconicidad, De Vuelta al Barrio logró algo muy poco común, y es sobrevivir al tiempo. Incluso hoy, con la serie ya finalizada, hay gente interesada en De Vuelta al Barrio, que aún debate tramas, que crea memes o siguen creando TikToks y edits de Luis Felipe y la Gotita. ¡Baila, Gotita, baila! Algo de todo esto consiguió quedarse en nuestra cultura popular, y sinceramente, lo veo como una muestra de que esta serie realmente significó mucho. Pero aquí debo introducirme en la raíz de los problemas a la larga, y es que, en retrospectiva, en realidad De Vuelta al Barrio fue y es un fenómeno de novedad y estética. Hasta entonces nadie se había atrevido a tocar este periodo de forma sostenida, uno donde los colores y la atmósfera juegan a favor de la nostalgia, tanto para quienes vivieron esta época como para quienes no, y ofrecía algo distinto a las propuestas televisivas más convencionales. Al final, por donde se mire, las 3 primeras temporadas de De Vuelta al Barrio son en el fondo más de lo mismo que la televisión peruana y especialmente América Televisión ha ofrecido siempre. Bien hecho, con encanto, bastante bien trabajado, pero nada especialmente novedoso. De Vuelta al Barrio no destacaba por una historia original, era bastante convencional en ese sentido. Era por su contexto histórico y estética. Hablar de Vuelta al Barrio inevitablemente nos tiene que llevar a hablar de Al Fondo y Sitio, y es que estas series no solo comparten un canal, sino también creadores, e inevitablemente por eso también algunos errores en común. Basta con volver a la primera temporada de Al Fondo y Sitio para notar que su planteamiento giraba alrededor de Pepe González, un soltero desobligado que ahora tendría que hacerse cargo de la familia de su hermano, y tenía un conflicto central marcado por un amor imposible: Isabela. Con el tiempo, la popularidad de personajes secundarios le quitaron su espacio a Pepe, pero en general él era el centro de la serie y acabó diluyéndose entre toda esa multitud, acabando por cerrar su historia, y eso a la larga dándole una gran inconsistencia a toda la serie, pero eso ya lo hemos revisado en su análisis. Para el caso de Vuelta al Barrio, al menos durante sus 3 primeras temporadas ese error se evitó. Pichón se mantuvo como eje y su relación con Malena fue el verdadero corazón de la serie. Los conflictos juveniles funcionaban como un complemento ideal, pero no invadían el centro. Esa jerarquía permitía que De Vuelta al Barrio se sostuviera como una historia ambientada en el pasado, y sobre todo, sostuviera ese argumento por al menos 3 temporadas. Incluso con cabos sueltos, la serie sabía qué historia estaban contando. Y el problema es que al desarrollarse en un momento extremadamente específico de la historia del país, y ese mismo factor ser su mayor atractivo, De Vuelta al Barrio quedó atada a su propia premisa. Y esto es algo que sabían. Es algo que sus propios creadores sabían. De Vuelta al Barrio era eso, nostalgia. Por eso tenían tanto cuidado en su consistencia temporal, el uso del color y hasta expresiones. Entonces, ¿por qué llevarla al presente? La pandemia fue un factor, pero no es el único. Verán, América tenía 2 opciones claras. A. Dar la tercera temporada como cierre y resolver lo pendiente en un especial o epílogo, de preferencia que dé pie Al Fondo y Sitio y su siguiente temporada. B. Seguir la serie. Como es América, se lanzaron de cabeza sobre la B, pero aquí había algunas cosas que no se consideraron. La primera es que por una simple cuestión temporal, De Vuelta al Barrio debía abandonar la calma nostálgica de los años 70 para entrar de lleno a los 80, es decir, la época de Sendero Luminoso y el terror peruano. Ese solo cambio ya justificaba cerrar la serie. Lo que hacía especial a De Vuelta al Barrio era su condición de viaje nostálgico amable.
no al regreso a un trauma que el país aún sigue procesando a través de su arte y memoria colectiva, en un problema social que incluso a mi generación llega a afectar debido al desconocimiento de precisamente cómo fueron esas épocas. ¿De vuelta al barrio era el conducto para hacer eso? Lo dudo realmente mucho, así que simplemente por una cuestión de tiempo interno de la serie, ya no podían seguir desde este punto. La segunda razón eran las restricciones sanitarias y todo el tema de la pandemia que nadie esperaba que ocurra. Más allá de que afectaba especialmente a los actores mayores de edad, funcionaba como otro argumento fuerte para detenerse, esperar o directamente cerrar la historia por algún otro medio. También estaba la posibilidad de utilizar el relato a nuestro favor y quizás, no sé, crear una cuarentena dentro del barrio de San José para al menos continuar de manera orgánica, pero en realidad esto tampoco era una solución factible y es debido al tercer problema, y es lo más sencillo. La historia ya había dado todo lo que podía dar sin volverse redundante, o peor aún, cíclica. Algo muy propio de América Televisión, donde las series tienden a repetirse a sí mismas hasta convertirse en un Ouroboros que se muerde la cola, como bueno, ya les describí en el video de Lucho, ¿no? Es lo que le pasó al Fondo y Sitio. La mayoría de las tramas ya estaban cerradas, y lo poco que quedaba abierto, que precisamente son todas las cosas que pregunta la Madame aquí, son cosas que perfectamente alcanzaban para un especial, incluso para una conexión puntual con el Fondo y Sitio y todo ese asunto, pero ¿un año más? No. Realmente De Vuelta al Barrio no daba para un año más. No era posible sacarle algo más al barrio de San José. No sin traicionar toda la historia y básicamente quitando todo el encanto. Simplemente no tenía sentido continuar. Curiosamente, creo que América se dio cuenta de todo esto en plena pandemia, cuando ya habían tocado la época actual y no había forma de retractarse. Este programa ya no era lo que habían presentado anteriormente. Lo único que tenían eran los personajes y el título. Así que la única manera de mantener vivo esto era por medio de bizarradas, de referencias forzadas y de un intento desesperado de llamar la atención de cualquier modo. Y eso terminó volviendo a De Vuelta al Barrio en algo muy cercano a Riverdale. Y Riverdale es muy rara. Si alguien vio Riverdale sabe que es muy rara. De Vuelta al Barrio básicamente se volvió eso. Bizarradas para llamar la atención, hasta que ya era insostenible todo este asunto. Pero, en fin, así como considero que Al Fondo y Sitio funciona mejor si su historia se hubiera terminado en una quinta temporada con el final de la octava, con De Vuelta al Barrio me ocurre algo un poquito más extraño. Considero que su cuarta temporada ni siquiera hacía falta. Las tramas inconclusas funcionan mejor como recuerdos incompletos contados por Peter a Francesca en medio del tráfico. Historias que sabemos cómo empezaron, pero no siempre cómo terminaron. ¿De cuántos conocidos quizás tú mismo puedas contar tantas cosas que le han pasado, pero quizás no sabes cómo están ahora o cómo terminaron dichas historias? Es algo muy real. Tranquilamente eso pudo haber sucedido. Y que no sé, el final de Vuelta al Barrio como tal sea un capítulo especial contándonos qué fue de ellos para finalmente conectar, aunque estoy en contra de su existencia, con una nueva temporada del Fondo y Sitio. Había una opción, había una salida y simplemente no se utilizó. Y curiosamente, su final alternativo y su final como tal daban pie para poder hacer eso. Pero su cuarta temporada es prácticamente una serie completamente distinta. Y es que es eso, una serie totalmente distinta. De Vuelta al Barrio como historia ya había finalizado hace mucho, pero de una forma inconclusa. Y para cuando se dieron cuenta que literalmente no podían hacer nada, tuvieron que buscar cualquier otro medio. Y ese cualquier otro medio era literalmente cualquier otra cosa. Después de todo, la historia ya no se sostenía como tal como historia, sino como un producto que tenía que esperar alguna respuesta del exterior para usar esa respuesta en su siguiente programa. Sea BTS o sea Kimetsu no Yaiba. En serio, sigo sin poder procesarlo. Eso es lo que le quedaba De Vuelta al Barrio, ser algo sin nada dentro suyo, solo un título y personajes y nada más. Lo cual es de hecho bastante irónico si pensamos en la otra serie hermana y qué pasó con ella. Pero en fin, más allá del daño colateral que fue darle pie a lo que menos necesitaba este país, que era más Al Fondo y Sitio, lo más triste es que esta es una serie que pudo ser un gran acierto en 3 tiros, pero terminó dándose un golpe final que volvió amarga la despedida, y hacer que, como espectador, me vaya yo también junto a Rodolfo Rojas del barrio de San José, para nunca más regresar.
Si te gustó este video, dale a like y suscríbete para ver más videos como este. Y síguenos en nuestras redes sociales donde estamos activos. Si deseas ayudarnos, puedes donarnos tanto a Yape como a Plin. Y revisa los beneficios de la membresía de nuestro canal para unirte como miembro VHS. También puedes apoyar este canal compartiendo este video con tus amigos o simplemente dejándome un comentario ahí abajo. Nos vemos en la siguiente. ¡Corte!